Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que hoy está de manteles largos. Siempre, como usted lo sabe, traemos para su conocimiento, para llegar hasta su hogar, los temas más importantes relacionados con la familia, con el derecho familiar, y hoy con la grata presencia de dos distinguidas personalidades de la medicina de nuestro país y de proyección internacional. Vamos a hablar de un tema que usted en su casa lo tiene que reflexionar. ¿Qué consecuencias produce la obesidad? Primero, en el aparato digestivo y luego en la familia. Para hablar de estos temas, tengo el privilegio de presentarles a ustedes al doctor Gonzalo Torres Villalobos, quien es profesor de la Universidad Panamericana, especialista en cirugía gastroenterológica, y tengo el privilegio que está aquí a mi lado. Por favor, si quiere decir algo a nuestra distinguida audiencia. Don Julián, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí. Gracias. Y el doctor Nahum Méndez Sánchez, quien también es una personalidad, un científico reconocido igualmente a nivel nacional e internacional. Hasta donde alcanza mi conocimiento, es el único doctor que yo conozco en ciencias médicas y que realmente me da muchísimo gusto recibirlo. Es la primera vez que nos honra con su presencia y espero que no sea la última. Doctor Nahum Méndez, sea usted muy bienvenido al canal judicial y sobre todo a que las familias mexicanas lo escuchen en sus expresiones de conocimiento y de sabiduría, que seguramente redundarán en mejoramiento de las familias. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, qué amable, con mucho gusto. Bueno, pues, como les decía, el tema obesidad, aparato digestivo, familia. ¿Es cierto que estar gordito es sano? Decían antes a los bebés y las mamás se enorgullecían de esto. Pero en realidad, qué mejor que estar, para empezar, en esta primer programa que haremos con los médicos, para que nos haga favor el doctor Gonzalo Torres de hacernos un marco de referencia respecto a esto. Doctor, ¿qué es la obesidad? ¿Qué de veras, como dice la prensa, somos el primer lugar de obesidad mundial infantil y el segundo de adultos? La obesidad es cuando la cantidad de grasa del cuerpo es mayor a lo que debe ser para el peso corporal. No es nada más el peso como tal. Puede haber gente, por ejemplo, que haga mucho ejercicio, un físico-culturista, por ejemplo, que tenga un peso alto, sin embargo no quiere decir que tenga mucha grasa corporal. Entonces, obesidad quiere decir que la cantidad de grasa o tejido adiposo está aumentada de lo que debería ser. O sea, en palabras coloquiales, simples y llanas para las personas, normalmente, y yo aquí pido una excusa de antemano porque soy neófito en esta materia, normalmente el gordito es obeso. Así es, en general, lo que es, como usted menciona, como las personas con el gordito, digamos, es una gente que tiene mayor cantidad de tejido adiposo de la que debería tener, y es un problema importante en México. Usted mencionaba que si somos o no primero, segundo lugar, etcétera. Si consideramos a los países de la OCDE y no contamos algunos países, por ejemplo, de Medio Oriente, etcétera, que tienen proporciones de obesidad bastante más altas, México sí podría ser primer lugar en obesidad infantil, segundo lugar en obesidad de adultos. O sea, es un problema muy importante que está en aumento. Y el problema en los niños es algo crítico porque uno piensa, bueno, este niño cuando crezca se le va a quitar el sobrepeso. Sin embargo, si un niño tiene sobrepeso y obesidad entre los 10 y los 14 años, el 80% de esos niños van a ser obesos de adultos. O sea, esa expresión que a veces coloquialmente se escucha en las familias, el niño es gordito, pero va a dar un estirón que va a estar enorme. Entonces, doctor Nahum, cuando hablamos de esta cuestión de la obesidad, ¿de qué manera, porque esto es algo que no se ve, pero que produce efectos gravísimos, de qué manera afecta el sistema digestivo? O sea, somos gorditos, comemos muy rico, ¿y qué pasa con el sistema digestivo?
Bueno, es un excelente comentario y pregunta porque efectivamente la obesidad sabemos que trae diferentes complicaciones. Una de las más frecuentes, sin duda alguna, es en el aparato digestivo. En el aparato digestivo se han descrito diferentes complicaciones, empezando por el esófago, que la gente que tiene un sobrepeso o bien es gordito, es obeso, tiene con más frecuencia problemas de reflujo, enfermedad por reflujo gastroesofágico, o simplemente llamarle que tiene problemas de que repite mucho, de que se le regresa el alimento, y eso es reconocido como enfermedad por reflujo gastroesofágico. A nivel de lo que es el hígado, que es un órgano muy importante, la mayoría de la gente que tiene sobrepeso y obesidad, pues más del 50% pueden acumular grasa en el hígado, y eso se llama esteatosis hepática o esteatohepatitis, cuando además del acúmulo de grasa hay inflamación. O sea, quien tenga, fijarse bien, distinguida teleaudiencia, quien pueda padecer obesidad y cayera en uno de estos supuestos, como decía el doctor, yo usaré un término muy simple, que el hígado se le llene de grasa y lo tenga totalmente bloqueado con esto, se puede morir, ¿no? Efectivamente, desafortunadamente, cuando no hay un cambio en el estilo de vida, en las condiciones que está presentando una persona con sobrepeso o bien obesidad, y que a medida que va acumulando más grasa va a presentar cambios importantes de su hígado. Comentábamos hace un momento que la inflamación es muy importante, y después de eso puede haber incluso cicatrización del mismo hígado, la cual va pasando por diferentes etapas hasta pudiendo llegar a desarrollar una cirrosis precisamente de este órgano. Tal suerte que es un problema actualmente muy frecuente. Dentro de las causas de cirrosis hepática en México, ahora el problema de las complicaciones de la obesidad se puede considerar como la tercera causa que ocasiona cirrosis. Perdón, me interrumpan, esto es muy importante porque quizá usted como yo, que no sabemos de esto, cuando oímos hablar de cirrosis, decimos sinónimo de borracho. ¿Por qué? Pues tiene cirrosis hepática porque toma mucho. Pero resulta que el doctor Naum nos está diciendo, no está hablando de alguien que ingiere bebidas alcohólicas, sino de un gordito, un obeso, que el hígado se le da en el síntoma graso y entonces puede tener esa cirrosis. Efectivamente. Ahora, perdón doctor, me quedo Gonzalo, esto es muy importante, pero más trascendente es lo que tú le puedas decir a la distinguida audiencia que nos ve. ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué efectos va a producir en mi familia? Yo soy el obeso y los demás tienen que pagar lo que yo hago, o todos somos obesos, o de qué manera afecta a la familia o las familias mexicanas, sean de Tijuana, de Guadalajara, del Distrito Federal, la obesidad. Bueno, primero, ¿cómo afecta la obesidad al individuo? ¿No? Y de ahí transmitirlo a la familia. La obesidad afecta prácticamente todos los sistemas del cuerpo. Desde el punto de vista de salud afecta el aparato digestivo, el endocrino, prácticamente dormir, todos, la digestión, todo. El dormir, todos los sistemas del cuerpo. Pero esa es una parte, obviamente, de la salud. Sin embargo, la obesidad también afecta la interacción social con otros individuos, el poder, por ejemplo, viajar, ¿no?, en un transporte donde la dimensión de los asientos, por ejemplo, no es adecuada. Cosas tan sencillas como comprar ropa, ¿no? Hay personas que les cuesta mucho trabajo encontrar dónde comprar ropa porque no hay de su talla. Entonces, esto afecta todos los ámbitos del individuo y esto obviamente se transmite también a la familia en la misma proporción, ¿no? El problema también es que la obesidad tiende a agregarse por familias. Si uno tiene dos familiares de primer grado con obesidad, tiene un 80% de riesgo de tener obesidad. O sea, se podría decir, yo de antemano me disculpo porque pregunto porque no sé, y el que pregunta no se equivoca, ¿podríamos decir que se transmite por herencia la obesidad? Sí, efectivamente hay parte que involucra una susceptibilidad genética. O sea, es una herencia que puedes recibir, no muy agradable, y que te conviertes en un gordito, ¿no? Así es, pero también el medio ambiente influye mucho. Más o menos el 75% de la población. Lo que comes. Claro, el medio ambiente me refiero a lo que comen, la actividad que hacemos, etcétera, ¿no? Al 75% de la población, si se le pone en un medio
obesigénico, o sea que tiene alta cantidad de alimentos, que no hace actividad física, 75% de la población va a subir de peso. 25% de la población son ese grupo de individuos que en general uno dice, pues mira, come de todo y nunca sube de peso, pero la gran mayoría que tiene la susceptibilidad genética se pone en un medio ambiente donde hay mucho alimento y hay poco ejercicio y va a subir de peso. Doctor Nahum, en esta hipótesis y dada la experiencia que usted tiene en Médica Sur, en la responsabilidad de dirigir esta clínica, todo esto que se refiere a enfermedades de la obesidad, del aparato digestivo, y usted, que es para mí y para mucha gente, muchos expertos, el especialista número 1 en toda esta cuestión de la hepatología, este órgano que usted tiene de difusión tan importante, pero aquí valdría la pena decirle a las personas en su experiencia, porque, fijarse bien lo que les voy a decir, estamos con 2 expertos, pero que todos los días están en la trinchera, que todos los días ven casos, que todos los días reciben personas, y eso le da al científico, le da al estudioso una calidad superior. Porque cuando uno se encierra entre 4 paredes y se convierte en un sabio de libros y no va más allá, pero cuando como ellos logran transmitir su experiencia, sus conocimientos a quienes de alguna razón hemos estado enfermos o hemos necesitado, como en mi caso personal, que alguna vez tuve problemas digestivos y demás, y gracias a la atingente atención de los 2 doctores, del doctor Gonzalo Torres y del doctor Nahum Méndez, bueno, pues aquí estoy recuperado totalmente y para servirles a ustedes. Pero, doctor Nahum, sería importante en esa gran experiencia de todos los que usted ve, ¿qué le podríamos decir a la teleaudiencia para mejorar, sobre todo esas consecuencias de la obesidad en el aparato digestivo y eso que usted tocó, que lo interrumpí, que es lo del hígado? Porque eso es como mortal. Es cierto. Bueno, a nivel hepático ya comentamos que hay complicaciones que pueden modificarse si nosotros cambiamos el estilo de vida simplemente. Hay otras complicaciones que ya no alcancé a comentar, pero que también es muy frecuente en nuestra población mexicana, el desarrollo de cálculos en la vesícula biliar, y el factor de riesgo más importante es la obesidad, precisamente. Más o menos se calcula que de 20 mujeres, de cada 100 mujeres mexicanas, 20 desarrollan cálculos en la vesícula biliar. Es un problema muy frecuente, y los costos que representa tanto su diagnóstico como tratamiento y a veces las complicaciones, es una enfermedad muy costosa, no solamente para nuestro país, sino para otros países del mundo desarrollado. Otras complicaciones también frecuentes que vemos es la pancreatitis. La pancreatitis que con mucha frecuencia vemos en nuestra población, eso? Que es una inflamación precisamente del páncreas, y que todo también está ligado al problema de la obesidad. ¿Qué función tiene el páncreas ahí? Nomás para que sepamos cómo. Bueno, el páncreas es un órgano muy importante porque tiene varias funciones. De las más importantes es la de sintetizar hormonas, una de ellas bien importante, la insulina, para un buen metabolismo, una buena adecuada concentración de lo que es el azúcar en la sangre o la glucosa. Y hay otras hormonas que sintetiza, también sintetiza algunas sustancias que se llaman precisamente enzimas pancreáticas para que tengamos buena digestión. Todo lo que consumimos, sobre todo grasas, el páncreas juega un papel muy importante. Pero, ¿qué tenemos que hacer si ya tenemos o queremos prevenir un problema de este tipo? Tenemos que hacer, si somos susceptibles, porque la población mexicana desafortunadamente tenemos los genes para desarrollar diferentes problemas metabólicos. ¿Qué tenemos que hacer si ya lo sabemos? Bueno, tener un estilo de vida adecuado, ya lo comentaba el doctor Torres, que es muy importante el ejercicio. ¿Qué le parece si hacemos una pequeña pausa y sobre todo para que además el doctor Nahum, quien es corredor, participa en maratones, etcétera, nos podrá dar, por supuesto, algunas recetas agregadas a esto para cambiar nuestros hábitos de comida y de ejercicio. No le cambie, porque lo que viene todavía está mejor que lo que ya escuchó. Regresamos con ustedes en un momento.
Como le decíamos, este va a ser un programa, lo está haciendo, interesante, porque hemos dado un giro de 180 grados para hablar de medicina, de obesidad, de problemas del aparato digestivo y cómo repercute esto en la familia. Es importante, y quiero aprovechar la oportunidad para señalarles a ustedes que este es uno de los libros tan importantes que debe estar en su casa, que debe ser consultado por la familia, del que el doctor Nahum Méndez, autor del mismo, nos va a dar alguna explicación para que en su momento ustedes en cualquier librería de prestigio puedan adquirir este libro que, aunado a las enseñanzas que estamos recibiendo, a sus consejos, será muy importante. Doctor Nahum, si usted quisiera decirle a la distinguida teleaudiencia qué es lo más importante en este caso, en este libro, por favor. Es un libro muy interesante, sí está un poquito más indicado para personas que se dedican al área de la salud, para médicos, para especialistas, nutriólogos, y cuenta con las estadísticas más importantes actualizadas en cuanto a qué tan afectada está nuestra población mexicana, si por género, quiénes están más afectados, hombres o mujeres, los grupos de edad también más afectados, y lo que comentábamos hace un rato, las complicaciones, cuáles son los órganos más afectados. Ya lo decía el doctor Torres, que en general todos los órganos pueden estar afectados por la obesidad o sobrepeso, pero particularmente cuáles son los más frecuentes: diabetes, problemas del corazón, elevación del colesterol en la sangre, y esto que comentaba, problemas del hígado, de la vesícula biliar y el páncreas respectivamente. Entonces, en realidad este libro, Obesidad, Conceptos Clínicos y Terapéuticos, que es de la autoría del doctor Nahum Méndez Sánchez y de Misael Uribe Esquivel, trae, entre otras cuestiones, artículos del doctor Gonzalo Torres Villalobos, muy importantes también, que, dicho sea de paso, ustedes deben de saber que el doctor Gonzalo Torres Villalobos es el jefe, es el número 1 en el Hospital de Nutrición, en esto que es su materia, y que por supuesto eso nos enorgullece mucho a los mexicanos, porque siendo un médico tan joven ha logrado todas estas importantes victorias. Doctor, hace un momento le decía yo, nomás que usted se me fue por la tangente, pero ahora lo voy a traer otra vez como en la clase al tema, porque necesitamos que la gente así lo escuche. Hablaba usted del individuo, pero ahora yo quisiera hacer llegar esto de los problemas de la diabetes, del aparato digestivo, etcétera, a la familia. ¿Cómo le repercute? Y por supuesto, como usted sabe, en la última parte del programa trataremos de dar algunas alternativas de solución. Claro. Sí, pues esto causa tantos problemas al individuo que los transmite a la familia, ¿no? Problemas de salud, problemas de convivencia social, problemas de prácticamente todo, y eso se transmite a la familia. Por ejemplo, también, si un padre es obeso, su hijo o sus hijas, hombre o mujer, tienen más riesgo de padecer obesidad. ¿Por qué? Porque es una forma de vida. O sea, tenemos la parte genética, pero también tenemos la parte que es el ambiente, que incluye lo que comemos, el ejercicio que hacemos, a lo que nos dedicamos, etcétera. Entonces, este ambiente, pues se transmite a los otros miembros de la familia porque es con los que convivimos, ¿no? Si yo hago un determinado número de cosas o mi forma de vida es de una forma, pues es muy fácil que los que están alrededor de mí copien muchas cosas de las que yo hago, y entonces eso es lo que también aumenta el riesgo de tener sobrepeso y obesidad, porque es una forma de vida, ¿no? Además de que está el factor genético, sin embargo la forma de vida influye mucho, ¿no? Incluso es el factor que más ha cambiado últimamente, porque la parte genética no ha cambiado en muchos años, miles de años, ¿no? Pero la parte del medio ambiente, esa es la que ha cambiado recientemente, y es lo que está haciendo que este problema de obesidad se haya hecho mucho más intenso en los últimos tiempos. Entonces, afecta definitivamente a la familia en las formas que afecta tanto al individuo como a los demás miembros, y pues es muy, muy amplio el problema, ¿no? Bueno, realmente, aprovechando como siempre para proyectar hacia ustedes los beneficios que el canal judicial trae a través de esta difusión, que como usted sabe, es en Sky, en Cablevisión, en Dish, a nivel internacional, en Internet. Siempre es importante, porque la generosidad de los doctores en este caso es para apoyar a las familias mexicanas. Que ustedes sepan, aquí comprometemos al doctor Gonzalo Torres y al doctor Nahum Méndez a que en un momento dado, si usted
acude a Médica Sur, pregunta por ellos. Es importante en un momento dado solicitar una consulta. Creo que el teléfono del consultorio directamente es 5424-6892. ¿Es así? Así es. Bueno, hice mi tarea y me lo aprendí. Entonces ahí ustedes pueden hablar e identifíquense que vieron a los doctores en el canal judicial y seguramente que ellos, de alguna manera, harán lo mejor para que ustedes reciban la atención más adecuada. Es importante, doctor Nahum Méndez, que dentro de este tipo de programas que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto llegue a los más importantes niveles de la población mexicana. Y en ese caso yo le preguntaría a usted, ¿qué medidas puede usted recomendar a las personas para que eso que usted señala que es tan grave, esas consecuencias en el aparato digestivo y en el hígado principalmente, pudiera mejorarse, incluidas las rutinas, como decía yo, que recomiendo usted de algunos ejercicios, comida y ejercicio, ¿no? Muy interesante, sí, porque ya una vez tenido el problema, pues tenemos que solucionarlo o prevenirlo. Lo mejor es la prevención. Pero si ya tenemos un sobrepeso o bien somos gorditos o obesos, lo mejor es acudir con un especialista, desde una nutrióloga, un nutriólogo o médicos dedicados a este tipo de problemas, a resolver este tipo de problemas, y empezar nosotros por hacer un tipo de ejercicio por lo menos media hora. Se recomienda de hacer ejercicio mínimo media hora de 4 a 5 veces a la semana. Dentro de las posibilidades que tengamos, también hay ejercicios que simplemente caminar no nos cuesta mucho trabajo, sino nuestras articulaciones nos los permiten, y también modificar el tipo de alimentación que estamos llevando a cabo. ¿Qué alimentación sería la más adecuada? Siempre se recomienda, y creo que desde la educación primaria nos dicen que tiene que ser una dieta muy bien equilibrada, es decir, consumir tanto proteínas como hidratos de carbono, como grasa. Si nosotros guardáramos una proporción adecuada de las que se recomiendan, creo que podríamos evitar mucho el sobrepeso o la obesidad. Desafortunadamente, siempre que hay una presentación de sobrepeso o obesidad, se pierde ese equilibrio. Uno consume más en cuanto a cantidad de calorías de las que uno requiere a veces. Uno tiene que ser consciente de las actividades que desempeñamos diariamente en nuestra vida diaria. Es decir, si nosotros estamos mucho tiempo sentados, el número de calorías que requerimos no es igual que aquella persona que anda activamente durante todo su periodo de trabajo. Tal suerte que si nosotros nos tocan consumir 1000 calorías y consumimos 2000 calorías, 1000 las vamos a acumular. Y si esto lo hacemos a través del tiempo, pues va a llegar un momento en que ese acúmulo de calorías constituye el tejido graso, como ya se comentaba hace un rato, y venga el sobrepeso o la obesidad. Entonces, si nosotros tenemos una dieta adecuada desde ese punto de vista, hacemos ejercicio, dedicamos el tiempo suficiente, independientemente de las actividades que tengamos. Siempre, pues, lo que escuchamos en el consultorio, en las personas que tienen sobrepeso o obesidad, es que no tienen tiempo para hacer ejercicio, pero si uno no busca realmente ese tiempo en nuestros horarios de actividades, nunca lo vamos a tener. La recomendación es que tenemos que buscar o tenemos que priorizar el ejercicio como parte de nuestras actividades diarias, y desde luego que ver qué tipo de alimentos estamos consumiendo. Los alimentos chatarra actualmente, afortunadamente, en las escuelas ha disminuido el consumo. Ya los profesores, las autoridades de las escuelas están muy al pendiente de lo que consumen los muchachos, de tal suerte que eso es un beneficio también muy importante, porque a veces en casa el tipo de dieta que se consume es adecuada, pero fuera de la misma no necesariamente. Y bueno, dentro de los alimentos chatarra pues están las bebidas que los refrescos que pues a todo el mundo nos gustan, pero que si los consumimos en exceso pues traen este tipo de complicaciones, ¿no? Qué importante es escuchar a un científico como el doctor Nahum Méndez, que además en un lenguaje muy común nos dice
coma fruta, no tome refrescos, haga ejercicio, cambie su rutina, es muy importante, porque finalmente si usted es joven o ya es de la tercera edad o un adulto en esas condiciones, si no tiene buena salud, que ese es un verdadero tesoro, ¿de qué sirve todo lo demás? Si usted no puede comer lo que quiera porque empieza a deteriorarse su salud, esto es gravísimo. Entonces el doctor da una fórmula muy elemental: frutas, vegetales, pollo, pescado, evitar los azúcares, no excederse, pero dependiendo su actividad, como él ha dicho, usted deberá tener una ingesta mayor de carbohidratos o de calorías. Y algo que él ha dicho y que debe ser para usted lo más importante: hacer ejercicio. Este ejercicio todos los días, cuando menos de media hora. Por ejemplo, vamos a suponer que como en tribunales hay que subir y bajar escaleras, pero hay elevador, o a veces 1 o 2 pisos. La gente es a veces perezosa mental y en lugar de bajar o subir un piso, como ahí está el elevador, prefieren. Y esto no es bueno. Pero además piense que cuando usted se levante, si lo primero que hace es media hora de ejercicio, se va a sentir bien todo el día. Pero bueno, ese es lo que nos dice el doctor Nahum Méndez. Pero yo quisiera preguntarle al doctor Gonzalo Torres algo un poco más allá de esto, es ¿qué afecciones son las más comunes para que la gente tome una providencia y vea el peligro en el que está, que provoque la obesidad? La obesidad te mata y rápido. Sí, de las cosas más comunes y lo que se eleva con mayor riesgo son las cosas sobre todo metabólicas, ¿como qué? La diabetes. ¿Qué es exactamente? Digo, perdóname, pero este metabolismo, ese es un procedimiento ¿en qué consiste exactamente? Lo metabólico incluye, por ejemplo, la diabetes, ¿no? El colesterol, pero en y sí, los triglicéridos. ¿qué significa la expresión metabolismo, así como para alguien como yo que no soy médico? Involucra lo que es el funcionamiento de hormonas, de diversos órganos que se incluyen en todo un proceso que es el metabolismo, ¿no? Pero por ejemplo dentro de las hormonas, por ejemplo la diabetes, que es un problema de la secreción de insulina y una mezcla con el acúmulo de grasa. ¿Qué significa cuando ustedes como médicos dicen, y yo a veces no pregunto, pero aquí pues tengo que abusar de ustedes y para que la gente además así lo reciba también, cuando dicen, él tiene un muy buen metabolismo y ese tiene un mal metabolismo? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahí depende, porque a veces la gente lo emplea en una forma que no es completamente correcta, ¿no? Por eso están ustedes para ilustrarnos. Metabolismo también puede ser, por ejemplo, qué tanta capacidad tenemos de procesar y también metabolizar diversos alimentos, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, hay gente que su metabolismo es más lento, ¿no? Entonces, esa gente tiende a acumular más cantidad de calorías. ¿Esa debería comer menos, por ejemplo? Debería comer menos. Hay gente que usted lo ve, por ejemplo, alguien de las que están moviendo todo el día el pie y se está moviendo para todos lados, pues esa gente tiene más metabolismo, está quemando calorías y simplemente con el hecho de estar sentado, pero se está moviendo, está pensando. Y hay gente, por ejemplo, que está sentada y prácticamente no parpadea, casi no se mueve. Entonces es gente tiene un metabolismo un poco más lento. Oye, pero yo a veces pienso que no sería eso de que, porque me llama la atención a veces que alguno de mis alumnos está así y él está hablando y está moviendo algo y digo, a lo mejor ya le va a dar un Parkinson, ¿no? Porque está mueve. ¿Eso no es un signo de que algo anda mal? Bueno, puede ser un reflejo de ansiedad, sin embargo, ese movimiento está quemando calorías, ¿no? Está parecía estar en reposo, pero ese individuo con el movimiento está quemando calorías, a diferencia de alguien que está sentado sin moverse prácticamente, pues no. Entonces es muy importante dos cosas para... Ese es yendo al punto del buen y mal funcionamiento del metabolismo, ¿no? No es tanto bueno o mal, sino que unos tienen un mayor consumo de calorías por la forma en que se comportan, de cómo es la absorción de su mismo cuerpo, etcétera, ¿no? Hay gente que tiene un metabolismo un poco más lento y que tiende a acumular todo, ¿no? Entonces es muy importante para prevenir la obesidad, sobre todo lo que comemos. O sea, es importante el ejercicio, pero si nosotros queremos quemar con ejercicio,
todos los excesos en alimento. Solamente que seamos atletas de alto rendimiento lo vamos a lograr, porque si comemos 400, 500 calorías extras por día, ¿qué tenemos que hacer para quemar 400 calorías? Que podría ser tomarse una porción que en vez de pequeña sea un poco más grande, de unas papas fritas, por ejemplo. Para quemar 400 calorías necesitamos caminar 2 horas y media a paso rápido. Entonces, esos pequeños excesos que tenemos en alimento, es difícil que nada más con ejercicio lo consumamos o lo eliminemos. Entonces es muy importante cuánto comemos, porque a veces también nos fijamos mucho en el qué. No, pues yo no como grasas, no como esto, no como el otro, pero ¿qué tal el tamaño de la porción? Entonces el cuánto es muy importante, ¿no? Es muchas veces más importante que el qué, porque si uno come mucho de lo que sea, va a subir de peso. O sea, lo importante es que coma o que su cuerpo, digamos que coma menos de lo que su cuerpo quema. ¿Para qué? Para que pueda bajar de peso. Si no cuida el alimento, es difícil que pueda bajar de peso. Si usted va a un gimnasio y le dice a un entrenador que le ponga una rutina para bajar de peso, le va a decir, sí, claro que sí, pero te va a poner una dieta, porque saben que con puro ejercicio es difícil bajar de peso. Entonces, muy importante la parte de lo que comemos. Bueno, doctor Nahum, esto es, como dije a la distinguida teleaudiencia, un programa muy especial, porque estamos tocando tantos y tan diversos temas que finalmente pues tenemos que llegar, ahora yo le pediría a usted, doctor Nahum, dentro de todo esto que ya hemos señalado, la gente espera en un momento dado que los expertos, que los médicos, que los científicos, que los que manejan esto más allá de lo que es el conocimiento común, nos den alternativas, nos propongan soluciones. En este caso, ¿qué medidas específicamente para la gente? Por ejemplo, a mí me interesa, porque he escuchado mucho esta cuestión del hígado graso, específicamente, ¿qué le podríamos recomendar a la gente para que no se le engrase el hígado? Bueno, si nosotros modificamos nuestro estilo de vida o prevenimos, ya decíamos hace un momento que la prevención es lo mejor en medicina. Y la medicina preventiva incluye lo que se ha comentado, el hacer ejercicio, llevar una buena dieta, reconocer adecuadamente. Yo creo que es importante con este tipo de programas que afortunadamente se dan en este canal, son parte de la educación que la población tiene que tener. ¿Qué tiene que hacer en la vida cotidiana para prevenir? Pero si a pesar de tratar de prevenir no se logra el objetivo y presentamos hígado graso, y nos han dicho que es algo malo tener grasa en el hígado, bueno, lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que nos está causando esa grasa. Hay muchas causas también que nos pueden originar grasa en el hígado o acúmulo de grasa en el hígado. La más común desde luego es la obesidad o sobrepeso. Si es esta la causa que nos está originando la grasa, bueno, el cambio en el estilo de vida es lo primero que tenemos que hacer. Y eso implica pues las medidas que hemos venido comentando, pero además que nos evalúe un médico que tenga la capacidad para saber qué nos puede beneficiar, si además de la grasa tenemos inflamado el hígado, si además tuviésemos alguna otra cosa extra que pudiera estar facilitando que la progresión hacia un problema crónico del hígado se esté dando. Entonces, la evaluación médica también es importante en una persona que tiene hígado graso, y de esta forma prevenir un problema crónico como una esteatohepatitis, así se llama, que es la inflamación del hígado, o bien el desarrollo de una cirrosis en un futuro. Eso es muy importante, porque lo que ha dicho el doctor Nahum Méndez Sánchez y Gonzalo Torres Villalobos nos llevan a una conclusión de las que vamos a hablar más adelante, pero ahora usted ahí en su hogar recuerde lo que acaba de decir el doctor Nahum Méndez. Es muy importante el diagnóstico. Cuando el doctor recibe la información y puede hacer un diagnóstico, igualmente hará un pronóstico, nos recomendará determinadas medidas alternativas de solución a esa problemática, y entonces usted podrá, si acude con los expertos, en este caso yo le sugiero,
vaya a Médica Sur, vaya a esta clínica de enfermedades de la obesidad y el aparato digestivo, donde están los doctores Gonzalo Torres y el doctor Naum Méndez. Ya les dije antes el teléfono, se los voy a repetir, porque antes tenía un poco de duda, pero es 54-24-6892. Pidan una cita, van a ustedes a recibir un tratamiento especial, sobre todo en lo que se refiere a, en un momento dado, el costo de la consulta, que estoy comprometiendo a los dos doctores a que nos vean con mejores ojos. ¿Así es, doctor? Claro que sí. Para que no sea yo el que lo diga. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento.